Un saludo hasta la bella Medellín. Un honor y un gusto estar con ustedes en el cuarto seminario internacional en prácticas artísticas que organiza la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Burarango, en especial no solamente a todos los compañeros panelistas y quienes harán parte de este seminario, sino también al rector Juan Carlos Mejía Giraldo, a quien tuve la oportunidad de conocer hace ya varios años, y por supuesto a Felipe Londoño Ramírez y a su equipo, que son quienes entran en contacto conmigo y me hacen extensiva esta invitación para platicar sobre gestión cultural, la que relacionaré directamente con un tema que vengo trabajando ya hace varios años desde la innovación social, que son las arquitecturas de la participación, y, digamos, enmarcarlas o trabajar este tema entre gestión y arquitecturas a partir de los retos que nos plantea la pandemia y las dificultades que la pandemia significa, digamos, sobre todo por la forma como fuimos arrojados todos a la pantalla en un mundo que era no tanto online, offline, sino era fundamentalmente offline con compañía online, y ahora estamos en un mundo fundamentalmente digital donde también y de muchas maneras se realiza la ciudadanía, se realizan estructuras, digamos, del despliegue de las identidades, se construyen identidades y se producen formas de comprender y participar, digamos, mm, del mundo en el que nos encontramos ahora, que es muy diferente en muchos sentidos al mundo que estábamos viviendo antes de marzo, cuando la pandemia todavía no había llegado a América Latina. Yo estoy en México, ni a Colombia, etcétera. Podríamos empezar diciendo que las estructuras de relacionamiento cambian de manera inmediata y que ese cambio va a generar, digamos, una serie de procesos de transformación en las formas de estar juntos, pero también en las formas de enseñanza-aprendizaje. Nos vimos abocados todos a trabajar en distintas plataformas, en Zoom, en Meet, etcétera, etcétera, y en generar procesos diferentes para poder cumplir con las tareas de la sociedad, tanto en términos de lo, lo, lo académico, la parte del estudio, la parte de no abandonar las escuelas, de permitir que los niños y los adolescentes siguieran participando, pero también que los que están en educación superior pudieran continuar. Sin embargo, la pantalla tiene varias dificultades. Una de ellas es que es muy difícil reconocer las emociones de los demás. De otro lado, es difícil estar navegando. Quienes trabajamos, digamos, en educación a distancia, yo trabajo por fortuna desde 2004 con varios posgrados y maestrías que tienen la modalidad en línea. Una de las cosas que sabemos y que hacemos siempre es trabajar de forma sincrónica, poco tiempo, y asincrónica para que ellos puedan construir conocimiento o los participantes puedan construir conocimiento juntos. Y lo que empezó a pasar es que se trasladó de manera inmediata el formato físico al formato digital. Y en ese paso, digamos, se perdieron muchos procesos y sobre todo la conversación que hace que los pares se afiancen, que los pares puedan construir juntos y comprender juntos el mundo, ¿no? Este mundo complejo, este mundo que es difícil de estructurar. Y desde las perspectivas, digamos, directamente relacionadas con la gestión cultural, una de las cosas que ocurre, digamos, de manera fuerte es que se pasó toda la programación, ingresó inmediatamente al mundo digital, ingresó gratuita. Y ese ingreso gratuito significó inmediatamente una pérdida de las estructuras económicas, la mayoría de la economía quedó en ceros, sobre todo porque aquellos que tenían contratos por instituciones o tenían contratos, digamos, eh, por entidades privadas que ya podían pagar su participación en línea, fuera música, danza, teatro, etcétera, etcétera, tenían garantizado un ingreso. Pero los que no estaban programados o cuya programación se canceló, al intentar construir pequeñas economías o algún tipo de economía digital que les permitiera una sobrevivencia, no, no digamos completa, sino mínima y digna, eh, se les cierran los caminos, ¿no? Empieza un proceso complejo. Entonces, eh,
los retos, digamos, que empieza a implicar este proceso para la gestión, para los artistas, para las distintas dinámicas de la estética, se complican. Y se complican fundamentalmente porque la gestión no puede ser reducida, la gestión cultural no puede ser reducida solamente a una serie de eventos, ¿no? Esto que yo llamo eventitis hace muchos años, o a una serie de talleres, una serie, ¿no? Talleritis también es una enfermedad que da con fiebre a los gestores culturales y a los promotores, que pasa por la idea de que el gestor es fundamentalmente un elaborador de programación y que cumple con esa programación y que normalmente cuando quiere hacer un proyecto lo que se le ocurre es un evento, un festival, no sé, un ciclo de conferencias o un ciclo de, no, pero no logra estructurar espacios para el ejercicio tanto de los derechos humanos como sobre todo de los derechos culturales, ¿no? Y sabemos que los derechos culturales no son distintos a los derechos humanos, solamente que el derecho humano se ejerce de manera individual y los derechos culturales requieren de la colectividad, requieren de la relación con los otros para que sean posibles. De tal manera que los 6 derechos que enuncia Friburgo, identidad y patrimonio, referencia a identidades culturales, acceso, ¿no?, a la vida cultural, que el acceso no es acceder a una programación que realiza un gestor cultural dentro de una institución, sea pública, sea privada, que normalmente lo presentan así, sino es el acceso a mi propia cultura, a mi propio reconocimiento y a las posibilidades que esas identidades o esa identidad que estoy siendo se despliega en los territorios, en el entendido que hay territorio físico y hay territorio digital, que es donde nos encontramos ahora en este seminario. Y en tanto territorio, entonces es un lugar donde se construyen ciudadanías. Y la lógica, digamos, de la construcción de ciudadanía desde la cultura implica pensar también no solamente en los derechos, sino en los 3 grandes universales. En ese sentido, diríamos entonces que la gestión cultural es sobre todo una estructura de pensamiento, pero también una profesión donde se construyen tiempos y espacios públicos para las memorias, no la memoria y el patrimonio en singular, sino las memorias y los patrimonios de las distintas identidades que conviven en ciertos territorios o en múltiples territorios, ¿no?, la diversidad cultural, sino también, digamos, tendrá que ver con esta posibilidad de convivir, ¿no? Entonces, memorias, patrimonios, convivencia. ¿Y convivencia para qué? Para producir imaginación, que es lo que el arte, la estética, la metáfora permiten, digamos, en la relación con el mundo desde el lugar donde se ha estructurado una profesión como la nuestra. Por lo tanto, la gestión no es tanto la administración de recursos para eventos culturales, ¿no?, o para el reconocimiento y la difusión de ciertos procesos de comprensión del mundo. En ese sentido, se dice mucho, ¿no?, que es que le llevamos cultura a las personas. No, la cultura es el bien más abundante del planeta y por lo tanto no trabajamos en esta idea de llevarle cultura a los otros, sino de construir juntos estos espacios. Y en relación entonces con los 3 universales, diríamos que la gestión construye espacios para la convivencia, para lograr, y ahí los voy a mencionar, la fraternidad posible, ¿no?, para mirarnos en igual diferencia, ¿no? Entonces, la fraternidad para encontrarnos en espacios de relación y sobre todo en espacios donde es posible ejercer de manera fuerte la libertad. Y esa libertad que tiene, digamos, el límite en los otros es la que finalmente me permite estar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, ser fraternos para mirarnos en igual diferencia, es decir, construir una cierta igualdad en la enunciación, en la posibilidad de la enunciación y, por supuesto, para esa libertad. Pero cuando hablamos de esa igualdad, también estamos hablando de la formación de pensamiento crítico y, por supuesto, estamos hablando de la formación de pensamiento creativo, que serán 2 de los temas y de los retos más importantes que podemos pensar dentro de las dinámicas de la gestión cultural. Y entonces, en esta estructura, digamos, tenemos varios problemas. Yo llevo muchos, más de 10 años con un laboratorio de construcción de ciudadanía y gestión de lo cultural. En el entendido, fíjense, dije de lo cultural, en el entendido que los gestores no trabajamos en la cultura, porque la cultura es la noción amplia, es este espacio amplio
donde todos tenemos capacidad expresiva, todos somos creativos, no hay unos más creativos que otros, lo que hay es una mirada lateral del artista o del científico o de ciertas personas que pueden construir nuevas formas de conocer y comprender el mundo y que necesitamos de alguna manera trabajar en eso que va a mencionar directamente Néstor García Canclini en un documento hace ya muchos años en Ciudades Imaginadas, donde va a decir no trabajamos en la cultura, porque la cultura nos excede a todos, todos los procesos que tenemos son culturales, sino en lo cultural, allí donde se realiza el sentido de estar juntos, allí donde se realiza la posibilidad de estar en procesos juntos a partir de la metáfora, a partir de la estética, a partir de las tradiciones, los cultores, las artes y todo aquello que nos da sentido, en parte, digamos, porque sabemos de alguna manera que la vida no es exactamente un territorio lleno de sentido, un proceso lleno de sentido, sino que los seres humanos le atribuimos sentido provisionalmente y con la pandemia, dirá Luc Nancy, que es un gran pensador francés, que se ha perdido el fundamento, ¿no? El fundamento de estar juntos y el fundamento un poco de la vida. Por lo tanto, la apuesta, digamos, voy a devolverme al laboratorio y voy a ir a la apuesta. Mm, Cuando decimos que estamos trabajando en laboratorios de construcción de ciudadanía, no digo que me lo haya inventado yo, hay muchos grupos en distintos lugares del mundo construyendo ciudadanía desde distintas ópticas. El tema es que desde que trabajé en cultura ciudadana, hace ya 25 años que estoy en la gestión cultural, desde esa perspectiva, lo que decimos es que desde la cultura, ¿no? En aquel momento era la cultura ciudadana, pero hoy en día hablamos de los procesos culturales en general, es posible a, a contribuir, digamos, con la construcción de ciudadanía. ¿Por qué hablamos de construcción de ciudadanía? Porque no creemos que la ciudadanía sea un hecho dado, no solamente porque te la otorgan normativamente dentro de una constitución, tienes una estructura de derechos, libertades y responsabilidades con la vida pública, sino que es necesario que insistamos y trabajemos en la construcción de una ciudadanía activa donde las personas se hacen responsables de la vida en conjunto y de las posibilidades que esa vida en conjunto debería tener. Entonces, la hipótesis sobre la que he venido trabajando es que necesitamos más gestión cultural que nunca, es decir, necesitamos espacios, tiempos y espacios públicos, digitales y si se pueden físicos, para volver a encontrar juntos el sentido, para volver a imaginarnos. Y hay una palabra que trabajamos mucho o que trabajamos de manera central quienes participamos en estos procesos laboratorio de construcción de ciudadanía que son los futuribles, ¿no? Que es futuros posibles, poder enunciar juntos futuros posibles, posibilidades, porque pasa, digamos, de manera fuerte que el futuro se ha hecho muy borroso antes de la pandemia, pero con la pandemia, por supuesto, decae mucho más, perdón, especialmente si miramos la distopía neoliberal, ¿no? Este mundo que acaece, este mundo donde todo irá peor, donde era igual o peor votar por Biden que por Trump, entonces se arma una discusión en redes completamente polarizada, en un mundo polarizado donde cada vez se necesita más diálogo, y en un mundo, digamos, donde la gestión se empezó a reducir a una serie de tareas que solo pertenecen a las áreas públicas de la cultura o privadas o de ciertos emprendimientos o instituciones, cuando realmente la gestión cultural debería ser extensiva, no solamente transversal, sino extensiva a todas las áreas de los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales, por supuesto, y medioambientales, ¿no? Y fundamental también al logro de los objetivos del desarrollo sostenible o de nuestra Agenda 2030, que seguramente tendrán o le cambiarán en algún momento la fecha. Puede ser que no logremos los objetivos para el 2030, puede ser que haya que cambiarlos unos años después o tal vez una década, pero sigue siendo nuestra agenda, sigue siendo nuestro norte.
Y en ese proceso entonces yo he venido trabajando particularmente con el tema de innovación social. La innovación social no es un tema nuevo, es un tema que surge en 1986 y que consiste fundamentalmente en nuevas formas de indagar y preguntar para conseguir otras respuestas, ¿no? Aquello que no se había pensado, cómo mirarlo desde otro lado, cómo sentar la innovación al lado de la gestión, la innovación social y preguntarnos por aquello que indaga la innovación social. La innovación social trabaja fundamentalmente en tres temas: la calidad de vida, los territorios y la economía social o la economía circular o la economía solidaria. Y también en esta estructura un concepto que va a trabajar Tim O'Reilly de manera muy fuerte ya desde 2005, aunque no estaban organizadas todas las digamos, la web 2.0 y todos estos sistemas de comunicación en red y de comunicación en tiempo real, de construcción de conocimiento, que se va a ir profundizando con los años y que nosotros hemos traído no solamente de la estructura digital, sino que creemos que las arquitecturas de la participación también se pueden aplicar en los espacios físicos, en los territorios, ahora que necesitamos tantos espacios de cuidados, ¿no? En lo físico y también en lo digital. Pues la arquitectura de la participación tiene por norte, digamos, profundizar la participación, propiciar mayor autonomía. No me gusta mucho utilizar la palabra empoderamiento. Empowerment en una traducción normal debería ser autonomía, personas que pueden decidir por sí mismas, tener pensamiento crítico y deliberación ética sobre sus comportamientos y revisar, digamos, dinámicas de democratización e intercambio de conocimiento. ¿Por qué decimos que nunca se necesitó tanta gestión cultural como ahora? Justamente porque sí introducimos los temas de los territorios, de la calidad de vida y de las economías solidarias, tendremos que pensar cómo plantearnos una gestión cultural que no se reduzca a un community manager, a una persona que busca likes para ciertos eventos o que organiza eventos gratuitos en las redes todo el día, en Facebook Live, en un lado, en el otro, tiene grupos, ¿no? Y todo el tiempo está al son del like y quién entró en vivo y quién lo vio después. No es solamente el hecho de ver, hay que construir espacios de diálogo, hay que construir espacios para la convivencia, hay que construir espacios para la imaginación y hay que encontrar nuevas metodologías, otros métodos, otras formas que no sean solo la indagación por encuesta para producir eventos dentro de las redes o dentro de las dinámicas de la web 2.0, ¿no? Cualquiera que ella sea, microblogs, blogs, etcétera, o simplemente espacios de conversación como los grupos, sino que sea posible imaginar juntos futuros posibles, que sea más allá de esta idea de la fantasía pandémica ya va a pasar y más allá de este estado que está gestionando, digamos, los cuerpos para que los cuerpos se acostumbren a una cierta estructura de silencio, a una cierta forma de tener que estar siempre recogidos y pensando que el otro es potencial persona que me puede enfermar, sino sobre todo para humanizarnos, para plantear otros temas, para lograr una mirada lateral sobre el mundo, para pensarnos de otra manera y para abrir la gestión, no solamente a la gesta de vida o a la gesta del Quijote frente a los molinos de viento, sino sobre todo desde la estructura de los derechos, de las libertades, de la libertad cultural, el derecho a elegir quién quiero ser, en qué Dios quiero creer, qué lengua quiero hablar y cómo quiero rendir tributo a mis ancestros. De tal manera que mi apuesta es por encontrar otros formatos, ¿no? En todo caso, la web, una vez entramos en marzo y quedamos todos arrojados a la pantalla, creo que casi todos los contenidos envejecen. Hay que hacer un gran trabajo de contenidos para que nuestros niños, nuestros jóvenes, no tengan oportunidad de conocer un mundo que se aleja, el mundo físico se aleja y otra vez se agranda, ¿no? Y volver a trabajar alfabetizaciones claras en lo digital, no solamente para infancias y juventudes, son miles, millones de docentes en América Latina que necesitan urgentemente un proceso no solamente de alfabetización, sino para lograr sacar el mayor provecho a las estructuras tecnológicas con las que hoy contamos y para desarrollar nuevas y sobre todo para pensarnos en relación con los otros nuevamente, esta convivencia para la imaginación.
¿no? Donde la cadena de valor, la producción, la creación, la producción, la distribución, la apropiación, y yo siempre la termino en construcción de ciudadanía, nos permita otras dinámicas de circulación de contenidos, de nuevos contenidos, de otras formas de estar juntos y sobre todo de humanizarnos. Yo con esto termino, les agradezco muchísimo la invitación, un saludo a la bella Medellín y a todos los que están en este seminario compartiendo. Cualquier cosa me encuentran siempre en Facebook, entonces cualquier cosa allí puede estar. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego.